con entendimiento. Que solo necesitamos de Él. Que solo creemos de su persona. Te quiero y nada más. Nada más. Nada bastará. Te quiero todos los días. Nada más. Nada más. Nada bastará. Oh precioso. Oh precioso. Oh tan hermoso, a ti te queremos, papá. Solo de ti, de nadie más, solo de ti, de nadie más. Vamos, si tú anhelas más. A ti, a ti, a ti. Eres mi abrigo, quiero estar para siempre contigo. Mi amado, y aquí estás. Y aquí estás. Nadie se puede resistir a tu voz que penetra cada capa de mí, cada capa de mí, cada capa de mí. Tú entras, tú entras, tú entras, tú entras, tú entras, tú entras, no me puedo resistir. Tú entras, tú entras, tú entras, tú entras, tú entras, no me puedo resistir. Toma el control de mí, toma el control de mí, solo me basta tu Cristo. Eres todo lo que necesito, eres todo lo que necesito, no busco nada más que no seas tú. Nada más que no seas tú, nada más que no seas tú, nada más que no seas tú. Nada más y nada más, dile nada más, porque te quiero a ti, oh fuente de vida eterna, y nada más, y nada más, y nada bastará. Si te tengo a ti, lo tengo todo, y nada más, y nada más, y nada bastará. Te quiero.
lo quieres, cuánto lo anhelas, cuánto anhelas escuchar su voz, cuánto anhelas que Él te hable, cuánto anhelas que Él entre y empiece a orar en ti, cuánto anhelas que Él empiece a transformar todo de adentro hacia afuera de tu vida. Cuánto anhelas que Él venga una vez más a esta tierra. Toma una actitud de agradecimiento delante de Dios, porque Él ha sido bueno. Solo falta que nosotros abramos bien nuestros ojos y podamos verlo, porque Él sin duda está obrando, está hablando, pero nosotros decidimos ignorarlo muchas veces y desviamos nuestra mirada de lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es Cristo. Lo que realmente importa es Jesucristo. No queremos quitar nuestra mirada de ti, porque sabemos que tú nos quieres llevar a caminar sobre las aguas del mar. Queremos tener nuestros ojos en ti, Cristo, para que cuando venga la marea, cuando venga la tempestad, no seamos movidos, sino que seamos inconmovibles en ti, porque tú has sido bueno. Te damos gracias, Padre. Ahí en donde estás, da gracias a Dios con tus palmas, con un grito, con tu corazón gritando, pero da gracias. Tú eres bueno, amado. Tú eres bueno, amado. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Será que están bien? No todos contestaron. Bueno, qué bueno es verles esta noche, ¿verdad? Ahora, este es el tiempo donde se prueba que verdaderamente hay una necesidad, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Porque a pesar de la lluvia intensa que estaba cayendo, ¿verdad?, eso no les impidió venir a este lugar y poder escuchar la palabra de Dios. Qué bueno, me da mucho gusto verles, ¿verdad? Hoy me toca a mí compartir un tema en esta serie que se llama ¿cómo? Forasteros, ¿verdad? Y hoy me toca impartir una palabra, una enseñanza que es fundamental en la vida del creyente, en la vida de los hijos de Dios. Y el tema de esta noche se llama principios de mayordomía, ¿verdad? Son principios en donde Dios mismo nos enseña para qué son las riquezas, cómo incrementarlas, cómo alcanzar el éxito, ¿verdad? Siempre vemos en las redes sociales que tú puedes, que todo lo que te propongas, si crees, lo vas a lograr. Entonces, vamos a entender a través del creador de la vida, ¿verdad?, el arquitecto de la vida, cómo funcionan estos principios. Y si tú lo aprendes, lo entiendes y lo aplicas a tu vida, vas a encontrar éxito. Y antes que iniciemos, me gustaría que hiciéramos una pequeña oración para darle gracias a Dios, ¿verdad?, esta noche. Así que, así como estamos, vamos a dar gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias
por la vida de cada uno de estos jóvenes que vinieron a este lugar, Señor, a escuchar tu palabra. Te pido que los bendigas por medio de ella, Señor, que uses, Señor, este siervo tuyo como un instrumento, Señor, para hablarles y revelarles cuestiones de reino, Señor, cuestiones prácticas para que ellos lo puedan entender y aplicar a su vida, Señor, y puedan alcanzar el éxito y puedan lograr ser esos mayordomos fieles, Señor, que tú necesitas en tu obra. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, ¿a cuántos les gustaría alcanzar el éxito en la vida? ¿Cuánto les gustaría ser rico? Ahí sí, rápido la plebe, ¿no? Ok, para poder tener una buena posición económica y social, es necesario aprender estos principios. Porque déjame decirte que Dios no está peleado con las riquezas. Vemos en la Biblia al rey David ser uno de los reyes de Israel más prominentes, ¿verdad? Y Salomón, su hijo, lo fue aún más. Fue un rey muy sabio, fue un rey donde Dios le dio muchas riquezas, ¿verdad? Que él supo en su momento administrar, ¿verdad? Entonces ellos entendieron las leyes y los principios que reinan el reino de Dios y lo aplicaron a su vida. Ellos entendieron, número uno, que en esta tierra ellos estaban como peregrinos y extranjeros. Ellos entendieron que eran forasteros en esta tierra. ¿Cuántos de los que están aquí lo entienden? Entienden que son peregrinos extranjeros, que son forasteros. Es un tiempo nada más. Somos como la neblina. ¿Han visto la neblina? ¿Cuántos han podido ver la neblina? En las madrugadas, ¿verdad? Tú ves la neblina y está y no se ve. Pero ya viene la mañana y entonces la neblina desaparece. Así es el hombre con todas sus riquezas y sus empresas va a desaparecer, ¿verdad? Entonces ellos entendieron que estaban de paso, no iban a vivir toda su eternidad en este lugar y bajo estas condiciones. Aquí en este mundo es un mundo corrompido que si tú no guardas bien tu dinero, ¿qué pasa? Si tú dejas un celular olvidado en la banca del parque 15 minutos, ¿lo vas a encontrar? No, ¿verdad? No te lo roban, simplemente cambia de dueño. Así que, número dos, ellos entendieron que había un Dios que era el Señor y Creador, que era el dueño de todas las cosas que existen en la tierra y que incluía sus propias vidas. Número tres, por lo tanto, ellos entendieron que eran mayordomos y administradores de los bienes del Señor y que un día Él los llamaría a cuentas y tendrían que rendir cuentas, ¿verdad?, de su mayordomía. Así que vamos a analizar 4 principios de reino que nos ayudarán a entender la mayordomía, ¿verdad? Primer principio es el principio de la propiedad. ¿Cómo se llama este primer principio? El principio de la propiedad, ¿verdad? Donde dice en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cielos y de la tierra y de todas las cosas que ahí habitan, incluyendo es el creador de la vida misma de todo ser humano. Él es nuestro Señor. Siguiente versículo, Salmos capítulo 24 versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y que
principio de la creación, ¿verdad? Vemos cómo Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y creó al hombre y lo estableció aquí en la tierra y lo hizo mayordomo de todo lo que Dios había creado en la tierra. De tal manera que todo lo que existe aquí en la tierra le pertenece ¿a quién? A Dios. El principio de la propiedad tiene que ver de que hay alguien que es el dueño, pero ese dueño le dio al hombre en comodato o en renta o prestado, como tú lo entiendas, todas las cosas que tú tienes y que cada ser humano tiene, porque Él es el soberano, Él no tiene principio y no tiene fin. Nosotros vamos a estar solo un tiempo de vida acá, ¿verdad? Tal vez algunos van a vivir 50, otros 60, otros 70, otros 80, tal vez alguno llegue a 100 años, no lo sé, pero de ahí todos vamos a morir, pero Dios permanece, de tal manera que el dueño es Él, ¿verdad? Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo puso aquí en la tierra, y una de las primeras cosas que le encargó Dios al hombre, lo puso en donde, en el huerto del Edén, y le dio esas instrucciones, lo puso ahí para que lo cuidara, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿estamos cuidando la tierra o la estamos destruyendo? ¿Se dan cuenta? Todas las cosas hoy en día, antes se hacían con las cosas que se producían, se hacían bien, con una buena calidad, que fueran muy duraderas, y lo hacían de tal manera que pudieras cambiar piececitas, ¿verdad? Refacciones, y esa tele, ese radio, lo que antes existía, te dilataba mucho tiempo, mucho tiempo. Pero hoy en día las cosas son desechables. Los celulares son desechables, ¿verdad? Yo he visto, o la mayoría de las personas están cambiando celular ¿cada cuánto? ¿Cada 6 meses? Más o menos, algunos cambian más seguido todavía. Algunos cambian creo que unos 4 veces al año los que tienen dinero. ¿Cuántos celulares llevas, Carlita? Ya hasta se le perdió la cuenta. Quiere decir que hay dinero. Entonces nos damos cuenta que hemos caído en el error de pensar que los recursos son ilimitados, o sea que nunca se van a acabar. Por lo tanto, cada vez que yo tengo dinero, compro un celular nuevo, compro zapatos nuevos, compro cosas nuevas y lo demás lo desecho. Entonces, uno de los principios es de cuidar, ¿verdad? Cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, una de las cosas que le asignó es cuidar, ¿verdad? Cuidar y cultivar la tierra. Entonces, es una ley de la casa que Dios estableció de manera perpetua. De tal manera que todo ser humano, su obligación es cuidar la tierra. Número 2, segunda ley, debía de cultivarla. Quiere decir que debería hacerla producir. Por eso Dios al hombre le dio dones, talentos, habilidades para hacer producir la tierra, ¿verdad? Porque Dios no quiere que la tierra esté sin producir, que la tierra esté vacía. De tal manera que las personas, ¿verdad? Y la tierra produzca frutos, ¿verdad? Porque para eso fue creada. Aprendamos y sigamos el ejemplo de José el soñador, que él nunca dejó de creer en Dios. En su juventud a José Dios le dio sueños
que con el tiempo Dios realizó, ¿verdad? A su debido tiempo. Vemos a José no desesperarse cuando no vio las promesas de Dios cumplidas, sino fue paciente. ¿Cuántos de aquí, de los que están aquí, Dios le ha dado palabras, sueños o alguna asignación, pero que en este momento todavía no se ha cumplido? ¿Cuántos? Pero déjeme decirle que todo tiene su tiempo. Llegará el momento, Dios se está preparando, ¿verdad? Por eso ahorita te da poquito para ver qué tan buen administrador eres. Porque dice la Escritura que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Pero aquel que es infiel aún en lo poco, pues ¿cómo se le va a poder confiar lo que es de mayor valor? Entonces, en el caso de José, nunca dejó de soñar, nunca dejó de creer y de confiar en Dios. Y aún siendo esclavo, aún estando en esa condición, no se limitó ni se guardó nada para sí, ¿verdad? Sino al contrario, él puso a trabajar sus dones, ¿verdad? Él esperó activamente, no se quedó sentado, no se quedó diciendo, Señor, ¿por qué soy esclavo? No que tú me prometiste esto, no. Sino cuando llegó a la casa de Potifar, él hacía bien todas las cosas. Yo siempre he dicho que cuando José llegó a la casa de Potifar, le dieron el trabajo que nadie quería hacer, el trabajo más bajo. ¿Y cuál es el trabajo que la gente no quiere hacer? Tal vez mucha gente no le gusta lavar los trastes, mucha gente no le gusta barrer, mucha gente no le gusta lavar ropa. Pues esas asignaciones se la dieron a José. ¿Y sabes qué? José hacía las cosas tan bien que su trabajo era notable. Todos los demás que estaban a su alrededor se sorprendían de la calidad de trabajo que José hacía. De tal manera que cuando barría José, barría muy bien, quedaba muy limpio. Potifar se pudo dar cuenta que cuando José llegó, la casa estaba más limpia. Cuando a José lo pusieron a cargo de lavar la ropa de Potifar estaba más blanca y más reluciente, bien planchada. Entonces Potifar se llevó a cuestionar quién estaba planchando su ropa, que hasta Bel Rosita le ponía. Y lo hacía porque quería agradar a Potifar, aún siendo esclavo. Jóvenes, ¿me están entendiendo? A pesar de nuestra posición en que ahorita te encuentres, no te limites. No seas enojón, no seas bravucón. Muchos jóvenes viven frustrados porque nací en barrio pobre como la... ¿No ven en las telenovelas la de Barrio Pobre? ¿Cómo se llamaba esa telenovela? María, la del barrio, nació en barrio pobre, pero por último terminó como la dueña de la casona grande. Eso, así les va a pasar a ustedes. Pongan atención, chamacos. No es tu responsabilidad haber nacido en ese hogar, pero sí es tu responsabilidad terminar pobre, igual que tus padres. Esa sí es tu responsabilidad. No entierres tus dones. No entierres tus talentos, no entierres tus habilidades, no te enojes con Dios. Dios quiere bendecirte, por eso te trajo a este lugar. Tanto te ama. Pero ¿cuántos lo creen? Déjame decirte que yo también vengo de barrio pobre. Pero Dios ha sido bueno conmigo. Y Dios me ha puesto en este lugar para que tú tomes ejemplo de que sí se puede. De que todos los que confían en Dios, a su debido tiempo los va a exaltar y los va a poner en el lugar para que cada uno pueda cumplir con el propósito o la asignación que Dios nos ha dado. Así que él, de alguna manera, José primero descubrió cuáles eran sus dones, sus talentos, sus habilidades, y después los desarrolló. Los ejercitó
de tal manera que le sacó provecho, usando al máximo todas sus capacidades y todo su potencial, multiplicando y imagínate, superó a todos los demás. Entonces dijo Potifar, oye, como que, ¿y qué tal si lo pongo al frente de todos mis ganados? Y entonces vio que los ganados Potifar era dueño como de 10 vacas y un toro. Pero cuando José se hizo cargo de las 10 vacas y un toro, se multiplicó. Y a la vuelta de un año ya tenía, no sé, todas las vacas se cargaron, tuvieron de 2 crías. Y entonces, si son 10 vacas y tuvieron 2 crías, ¿cuánto ganado tenía ahora Potifar? ¿Y sabes por qué? Porque Dios estaba con José. Dios está contigo. De tal manera que va a hacer que la gente vea la gracia de Dios en ti. Vea que Dios está contigo y serás alabado. Y el nombre de Dios será exaltado. De tal manera que tanto Dios recibe honra, gloria, como también Dios exalta a sus hijos. Así funciona el reino de Dios. De tal manera que José llegó a ser un varón próspero en la casa de Potifar, aún siendo esclavo. O sea que no hay pretexto para poder salir de la situación y de la condición en la que tú te encuentras. No hay pretexto. José lo pudo hacer siendo esclavo, y un esclavo no era dueño de nada. Ni era dueño de su propia vida, porque su señor Potifar lo había comprado. Si su señor quería matarlo, podía matarlo, pero no lo hacía. ¿Sabes por qué? Porque José era un hombre muy valioso para Potifar. Y cuando Potifar lo puso al frente de toda su casa, todos sus bienes se multiplicaron. Pero por causa de esa grandeza y de esa multiplicación y de esa gracia, también José fue enriquecido. Porque así es Dios. Por eso yo te invito a que no te limites en tus dones, tus habilidades. Si mamá te pone a lavar los trastes, ponte a lavar los trastes. Y hazlo de tal manera que se vea la diferencia. Porque tú no sabes lo que Dios quiere hacer contigo. La pregunta aquí es, ¿habrá un José aquí esta noche que nos esté escuchando? ¿Habrá un joven que le crea a Dios? ¿O están distraídos en el celular? Todo aquel, yo recuerdo cuando estuve en la escuela, había gente que estaba físicamente, pero su mente y su corazón estaba en otro lado. Y hoy en día los ves y no han alcanzado el éxito. Porque aunque estaban físicamente, no estaban presentes, no entendieron el mensaje. Así que hay que poner atención, porque esta palabra, aunque lo veas como algo insignificante, en la palabra de Dios está el poder de Dios para los que creen. Vamos a ver el segundo principio de mayordomía, y es el de la responsabilidad. ¿Alguien sabe el significado de responsabilidad o de ser responsable? Ayer fuimos a una fiesta. Y estamos sentados ahí con el pastor Jolito. Inmediatamente se acercó una jovencita y nos dijo: pastor, ¿quieren un cafecito? ¿Se les antoja un pancito? ¿Se les antoja algo? Eso se llama servicio. Eso se aprecia, es muy apreciado no solamente por nosotros, no solamente es apreciado aquí en México. ¿Será que a los chinos les gusta que también lo atiendan así? Dios quiere que haya una generación que sirva a los demás.
que sea ejemplo para los demás, que no pierda su tiempo invirtiéndolo en algo que no edifica, en las redes sociales. Hay gente que se la pasa mucho tiempo en las redes sociales. Entonces, pasa el tiempo, pero no está ejercitando sus dones. No se está haciendo hábil en algo. Así que las personas responsables son aquellas que cumplen con sus obligaciones, que son conscientes de lo que les dicen y de lo que hacen, que cumplen de manera estricta con lo que se comprometen o con lo que se les encomienda. Vean lo que dice Mateo 25:14, porque el reino de los cielos salir de viaje de tal manera que les entregó sus bienes a sus siervos. Siguiente versículo. Y dice la escritura que a uno le dio tu capacidad. Dios espera que conforme a tu capacidad tú trabajes lo que Dios te dio y lo multipliques y le generes ganancia. Es lo que Dios espera. Porque los dones o el talento que Dios les entregó, no estamos hablando de capacidades o de habilidades, estamos hablando de recursos, de dinero. Durante el transcurso de tu vida vas a tener la oportunidad de, uno, estudiar, prepararte, aprender un oficio. Después vas a buscar un trabajo, vas a ejercitar un trabajo, una profesión, ¿verdad? De tal manera que en el transcurso de tu vida vas a poder llegar a administrar mucho dinero. Si tú ganas y consigues un trabajo donde ganas 10,000 pesos mensuales, a la vuelta de un año, ¿cuánto dinero pasó por tus manos? 120,000. Si ganas 10,000, 120,000 al año. 120,000 al año. Y en 10 años, 1,200,000. Entonces estamos hablando de recursos monetarios que Dios te va a dar la oportunidad de poder tener en tu bolsillo. Pero ¿qué pasa si esos 10,000 pesos mensuales te lo gastas en el mes? ¿Vas a poder ahorrar? ¿Vas a poder tener dinero cuando salga una oportunidad, que te ofrezcan un terreno, que tu vecino tiene una aflicción? Porque dice el dicho que los bienes es para remediar los males. Yo mismo lo haría. Si yo tengo una propiedad, pero me urge el dinero porque mi hija está enferma, yo vendo la propiedad, porque primero es la salud. Entonces, ¿pero qué pasa a la persona que no tiene un ahorro? ¿Qué pasa si la persona no es un buen administrador? Nunca tiene dinero y se le van a ir las oportunidades. Déjenme decirle que yo en lo personal, en otros tiempos, cuando la había, todavía lo hay, pero ya es más complicado. Antes había la oportunidad de conseguir terrenos muy baratos. Hoy ya está más complicado porque ya hay mucha coyotada, ¿verdad? Entonces, pero lo podía hacer cuando tenía un ahorro. Pero llegó un momento en que también me ofrecieron, cuando no invertí bien, no hice un buen ahorro, salió una oportunidad de un terreno que era una muy buena oportunidad, pero por falta de recursos, por no tener dinero, se me iba y no lo podía comprar. Entonces, por eso tenemos que ser sabios en dónde invertir nuestro dinero. Tenemos que invertir en algo que te va a producir más. ¿Un carro produce o no produce?
El carro te quita porque hay que pagar tenencia, hay que echarle gasolina cada semana. Si lo chocas hay que pagar el golpe y multa. Si compras una propiedad, ¿conviene o no conviene? ¿Por qué? Porque la propiedad año con año va ganando plusvalía. Quiere decir que si una propiedad te costó 100,000 pesos, al otro año ya no va a costar 100,000 pesos, ya va a costar 130,000 pesos. ¿Te das cuenta? Por solo conservar la propiedad para el próximo año ya te ganaste 30,000 pesos. Y si te quedas 5 años con esa propiedad que te costó 100,000, en 5 años muy probable le va a costar 300,000 pesos. Entonces es un buen ahorro. Por eso tienen que pensar en lo que van a invertir sus recursos, porque sus recursos, que es dinero, hablamos de tiempo de vida, tiempo que invertiste en poder juntar ese dinero. Ok, vemos cómo en la parábola del Señor el dueño de la casa le da a cada uno de sus siervos parte de sus bienes y les da la responsabilidad de cuidar, de negociar, de producir y de generarle ganancias. Y a cada uno les dio de acuerdo a su capacidad. Quiere decir que este señor conocía a sus siervos, conocía quién era muy trabajador y conocía quién no era tan trabajador. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo le doy más de mis recursos a una persona que sé que me va a producir más y menos recursos a una persona que sé que no va a producir mucho. Entonces yo haría lo mismo. Y Dios, que es sabio, mucho más. Multiplicar tiene que ver con agrandar, con aumentar los recursos que Dios te da. Ejemplo, si el Señor te da 1,000 pesos mensuales, Él espera que lo trabajes y lo multipliques, que negocies con ellos, que te pongas a vender, ¿cómo se llama eso? Que venden las mujeres que están vendiendo ahorita. Terramar, te compras tu paquete de Terramar que te vale 800 pesos, vendes todos los productos y ya te queda otros 800 pesos de ganancia. Y en vez de comprar un solo paquete de Terramar, ahora compras 2 paquetes de Terramar y lo vendes los 2 paquetes. Y cuando vienes de ahí, cuando termines y tengas el suficiente dinero, lo inviertes tal vez en otro negocio. Porque no nos olvidemos que lo que es multinivel llegas hasta un límite y hasta ahí quedó. Va a llegar. No digo que está mal. Es una buena opción, pero no te vas a caer para siempre. Nadie se va a volver rico ahí, solamente los dueños. Ok. Dios espera que tú generes utilidad y ganancias y que en 6 meses ya tengas 10,000 pesos, ¿verdad? O bien, si tú eres buen trabajador, en vez de tener 10,000, 10,000 puede ser que tengas 100,000 o puede ser que logres hacer 150,000. Todo depende de tu capacidad. Entre más inviertas en ti mismo, en prepararte, en pagarte cursos, en volverte un especialista en algo. Si a ti te gusta la cocina, págate unos cursos de cocina y pones un pequeño negocio, empiezas un emprendimiento. Si tú persistes, si tú aplicas la mejora continua, ese pequeño negocio tal vez lo veas como una semilla, pero esa semilla tiene que crecer y se va a volver un árbol, y ese árbol va a dar mucho fruto. Y si esos frutos que te da ese árbol tú los siembras, tal vez van a hacer pequeñas plantas, pero si tú perseveras, esas plantas se van a volver plantas maduras, y cuando vengas a ver, de una sola semilla tú puedes sembrarla y obtener un árbol, y de un árbol que te puede dar muchas semillas puedes hacer un bosque. Todo depende de tu capacidad. Cuando hablamos de fructificar, tiene que ver con utilizar bien nuestros recursos, cumpliendo con el propósito
para lo que fue creado o destinado. Ejemplo, ¿a cuánto les dan gasto? ¿No le dan gasto? A todos, ¿verdad? A todos les dan su gastito. Ok, la pregunta es: ¿en qué lo inviertes? Dios espera que lo inviertas en algo útil, no en algo que sea inútil, algo que no tiene valor. Invertir en ti mismo, pagar un curso de ventas, pagar, no sé, es muy bueno. Ya ponía el ejemplo: trabajar, comprar una oferta de Terramar y venderlo, es bueno porque te va a generar dinero. Entonces, pero imagínate, si tú lo trabajas, si tú lo inviertes en algo que te sea útil, ¿verdad? Lo puedes usar para comprar tenis, ropa, videojuegos, o mucha gente lo invierte en vicios. ¿Será que invertirlo en un vicio vale la pena? Entonces no lo hagan. No lo hagan. Pero invertir tus recursos dándole a Dios tu ofrenda y tu diezmo, invertirlo en un negocio, ya sea vender paletas o bolis o pie, o qué más se puede hacer, o alitas, está de moda vender las alitas. Puedes vender alitas en tu casa, ver recetas en YouTube, cómo preparar las mejores alitas, y si te salen bien ricas, en las redes sociales con tus compañeros los ofreces. ¿Sabes qué? Estoy vendiendo alitas. Ahorita las alitas están bien caras, tú le bajas. ¿Sabes qué? En la compra de 10 te obsequio 2, y al mismo precio la gente te va a comprar, ¿verdad? Entonces hay muchas maneras como poder invertir nuestro dinero y generar buenas utilidades para que podamos darle a Dios su ofrenda, lo que a Él le pertenece. De tal manera que así como el dinero llega, tiene que fluir, porque un agua estancada se echa a perder, ¿verdad? Puedes comprar un libro, puedes tomar un curso en redes, en cocina, etcétera. Eso es invertir bien tu dinero. La Biblia dice que al primero, al que tenía más capacidad, ¿verdad?, para fructificar las cosas, dice que su Señor le dio 5 talentos. En otras versiones dice que fueron 5,000 monedas de plata. El segundo dice que le entregó 2 talentos, o sea, 2,000 monedas de plata. Y al último, al menos productivo, al que tenía poca capacidad para trabajar, le dio un solo talento, que quiere decir 1,000 monedas de plata, ¿verdad? Pero mucho ojo, los bienes no se los regaló, sino que se los dio para que lo trabajaran. Para que lo trabajaran. Si se dan cuenta, cada talento equivale a monedas de plata, ¿verdad? Así que no importa cuál sea tu posición o la situación en la que te encuentres. Tal vez en este momento no es la mejor, pero este es el momento que tú te prepares. Este es el momento de empezar a ejercitar tus dones, tus talentos, mientras que los demás, tus compañeros, están invirtiendo su tiempo en las redes sociales. Tú puedes ocupar tu tiempo, ¿verdad?, leyendo un libro, leyendo la palabra de Dios, pagándote un curso que te cueste, porque todo lo que cuesta se valora. Yo recuerdo que cuando yo era joven me gustaba ahorrar siempre mi dinero. O sea, sí lo podía gastar
Y sí gastaba en cierta forma, pero siempre me ha gustado ahorrar. Ya lo he aplicado en mi vida. Entonces, ahora que si en lo poco ahorraba, en lo mucho tengo que ahorrar más o invertir más, ¿verdad? De tal manera que tenemos que invertir bien nuestro tiempo y nuestros dones, ¿verdad? Para que llegado el tiempo, cuando llegue la oportunidad, porque la oportunidad va a llegar a tu vida, ¿verdad? Por ejemplo, los que juegan un deporte, tal vez mucho tiempo los van a tener en la banca, pero mientras estás en la banca tienes que estar ensayando, practicando, para que cuando llegue la oportunidad, ¿verdad? Cuando se lesione el jugador estrella, el basquetbolista, el futbolista o el portero, se va a lesionar algún día y va a haber necesidad de utilizar al que está en la banca. Pero si tú estás preparado, pues esa es tu oportunidad que Dios te va a dar para que vean tu trabajo, de que tú eres mejor que el otro. Entonces te va a dar una oportunidad para que tú realices lo que tienes que hacer, y quien está preparado va a dar la talla. De tal manera que muy probable que el portero titular, que el jugador titular tal vez lo manden a la banca y a ti te dejen como titular, pero todo depende de ti. Entonces muchas personas se frustran porque están en la banca, pero están enojados, están peleando, no entrenan, andan con malos amigos, andan haciendo cosas malas. Entonces no están preparados, y cuando les llega la oportunidad dijeron: wow, lástima, Margarito, no pudo. Así que Jesús les dice esta noche: no se angustien ni se turbe su corazón, sino que crean en mí y crean en mis palabras, crean en mis promesas, porque yo voy a cumplir lo que les he prometido, ¿verdad? Porque así como José, llegado el tiempo, Dios cumplió su palabra. Vemos a José alcanzar la cima en la casa de Potifar, pero vemos cómo la esposa de Potifar acusa a José que quiso abusar sexualmente de ella, cuando no era cierto. Muchas veces injustamente vamos a ser acusados, pero Dios, que ve el corazón de las personas, que ve la intención de las personas, tal vez va a permitir. Dios permitió que José llegara a la cárcel, ¿verdad? Injustamente. Pues todos vemos: oye, no es posible que José, si no hizo nada, pero Dios lo permite. Permite que vengan a nuestra vida frustraciones, cosas malas, porque de ahí el Señor, Dios tiene el poder para convertir las cosas malas en cosas buenas. Porque a los que aman a Dios, ¿y cuántos aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo lo malo. Porque aunque Satanás te quiera destruir, aunque Satanás te quiera del propósito, alejarte del propósito de Dios, muchas veces Dios permitió que José bajara de posición, pero desde esa posición, como él era bueno, la gracia de Dios estaba sobre él, llegado el tiempo, Dios lo sacó desde ese lugar y lo llevó a ser gobernador. Porque para Dios no hay nada imposible. Hasta Satanás está bajo el gobierno de Dios. Satanás tiene un límite. Lo vemos en la vida de Job. Puedes hacer esto, pero no puedes tocar su vida. Puedes hacer esto, pero no puedes tocar su alma. ¿Y Satanás obedeció o no obedeció? De tal manera demostramos que Dios es soberano. Dios es soberano. Vamos al tercer principio. El principio de la rendición de cuentas. ¿A cuánto les gusta rendir cuentas? ¿A cuánto les gusta que cuando llegan de la escuela o llegan algo, papá los llame y le diga: ¿dónde está el cambio del billete de 500? ¿Qué cuenta entrega?
Hay gente que no devuelve el cambio. ¿Conocen a alguien así? ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien así? Que no entrega el cambio. No es fiel en lo poco. Papá no le tiene confianza. Por eso papá no les quiere dar dinero. Lo toman de la cartera. Pero eso no es un buen principio. No les va a ir bien, jóvenes. A papá te la va a perdonar, pero róbale a un maleante, te va a perseguir, te va a meter a la cárcel o te va a lesionar. Por eso aprendamos las reglas del juego del reino de Dios, porque ahí está la base fundamental del éxito, ¿verdad? Dice la rendición de cuentas, Mateo 25, 19, después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos. ¿Y qué hizo? Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos. ¿Y qué hizo? De igual manera, cuando Dios venga, va a arreglar cuenta con cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que hicimos con el tiempo, con los dones, con los talentos, con las habilidades, con el recurso que Dios te ha dado? Porque si te dan tu mesada, tú puedes invertirlo de manera eficiente. Dios espera que nosotros seamos buenos mayordomos y administradores. Pero yo te pregunto, si Dios viniera en este preciso momento, ¿estarías tranquilo que estás entregando buenas cuentas? ¿O estarías temeroso, pensando que no estás haciendo bien las cosas? Cuando el Señor mandó a llamar al primer siervo, al que le había dado 5 talentos, este le respondió confiado: tú me diste 5 talentos y yo los trabajé, los multipliqué y te produje 5 talentos más como ganancia, y aquí los traigo. Y cuando llamó también al segundo, le dijo: Señor, tú me diste 2 talentos, ¿verdad? Tú me diste 2 talentos y los trabajé. Y aquí te entrego tus 2 talentos más los 2 talentos que generó de ganancia. Pero llegando al tercero, vean lo que dice Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres ¿qué? Que ciegas donde no sembraste y que recoge donde no esparciste. Siguiente versículo. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Siguiente versículo. Respondiendo su señor le dijo, ¿qué le dijo? Siervo malo. Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, ¿qué debía de hacer? A los banqueros, ¿verdad? Y al venir yo hubiera recibido ¿qué? Lo que es mío, junto con ¿qué? Con intereses. Entonces Dios espera que nosotros generemos ganancias y cuando Él venga le demos los intereses de lo que Él nos dio. Y eso también tiene que ver que dentro de lo que Dios nos ha dado podamos vivir bien, poder tener una casa, tal vez un coche, poder sostener una familia. De ahí vas a tomar los recursos, pero también Dios espera que esos recursos los multipliques, ¿verdad? Y que hagamos el bien a los demás, que ayudemos a los necesitados. Así que vean lo que, siguiente versículo, vean lo que el Señor hizo con este siervo. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene, ¿cuánto? Es el que tiene más, ¿verdad? Porque al que tiene, ¿le será qué? Si tú tienes y sabes trabajar bien tus dones, el Señor te va a dar más y tendrás más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene,
Por eso las personas que de alguna manera no son muy trabajadores se meten en el celular y hasta las ganas de comer se les va. ¿Conocen a alguien así? Están tan metidos en el celular que ni hambre les da a los chamacos, están metidos. Ven a comer, ven a comer. Hasta el hambre se les va, hasta lo poco que tienen se les quita las ganas de trabajar, se les quita la gana de dormir, se les quita la gana de... Pero algún día no va a estar mamá y papá. Ay, híjole. La gente que es mala y negligente tiene un mal concepto de Dios. Tiene un mal concepto de su creador, ¿verdad? Y piensa que su Señor es duro, que ciega donde no sembró y que recoge donde no esparció. Ese es el concepto que la gente mala tiene de Dios. Porque Dios es bueno, Dios le ha dado todo lo que tiene, ¿verdad? Muchos desafortunadamente han decidido enterrar sus dones bajo la tierra, desperdiciando su tiempo en las redes sociales, en cosas que no son útiles, ¿verdad? Que no son valiosas y prefieren esconderlo, ¿verdad? Hay muchas personas que son muy buenos en algunas cosas, pero ellos no lo saben. Ellos no lo saben. No lo han descubierto. No han ejercitado sus dones, sus talentos, sus habilidades. Y cuando vienen a ver, ya les cuesta. Ya a una edad, a cierta edad, ya cuando tengan mi edad, van a entender que las fuerzas ya no es lo mismo de los jóvenes. Van a entender que la capacidad para retener no es lo mismo que los jóvenes. Van a entender que la capacidad para aprender algunas cosas no es lo mismo que en la juventud. Yo recuerdo en mis buenos tiempos, yo podía desvelarme y llegar a mi casa a las 3, 4 de la mañana y a las 7 de la mañana estar parado, como que sin nada. Pero hoy en día me desvelo un día y no me quiero parar el otro día. O sea, te pasa la factura, ¿verdad? A todos Dios nos ha dado y provisto de techo, sustento, un tiempo de vida. A todos Dios les va a dar una esposa, un esposo. Algunos de los que están aquí ya están casados, están felizmente casados, ¿verdad? Su sonrisa los delata. Y otros próximamente los vamos a ver casados. Porque déjenme decirte que esta casa está produciendo jóvenes con deseos e intención de honrar al Señor y de honrar a sus padres. Porque ese es el modelo que ven en los padres espirituales de esta casa. Ese es el modelo que lo ven en los líderes de esta casa. Ustedes tienen a un líder de jóvenes que mi respeto, a Carlita y a Hugo. Mis felicitaciones, es todo un ejemplo a seguir. Le demos un aplauso al Señor por la vida de ellos. Matrimonio ejemplar, padres ejemplares. Tienen hijos ejemplares. Mateito, ¿cuántos conocen a Mateito? Mateito, a pesar que es inquieto, han podido ellos enseñarle el camino del Señor. Y yo veo a Mateo totalmente diferente, porque eso es lo que produce la palabra de Dios en quienes lo aman. Él les da la sabiduría, les enseña el camino, les dice cómo educar a los hijos. Así que felicito a esta joven pareja de matrimonios que Dios los ha puesto como líder de esta generación extrema, ¿verdad? Así que los siervos malos y negligentes piensan que Dios les ha dado muy poco. Piensan que ellos merecen más, pero mucho más. Que un solo talento es muy poco para ellos. Pero vamos a poner en contexto el valor
de un talento. En el Nuevo Testamento, un talento era la unidad monetaria de mayor valor y equivalía a 6,000 denarios. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Un jornalero, ¿verdad? Judío ganaba un denario en un día. De tal manera que 6,000 denarios equivaldría a 20 años de trabajo. O sea, lo que el Señor le dio, un talento equivalía a 6,000 denarios, que equivalía a 20 años de trabajo. O sea, le dio el dinero anticipado de 20 años de trabajo. Y él lo vio poco, cuando realmente era mucho. Estamos hablando así que aquella persona que le dio 2 talentos, ¿serían cuánto? Le dio lo de 40 años de trabajo. Y al que le dio 5 talentos, ¿a cuánto equivaldría? 100 años de trabajo por adelantado, porque tenía mucha capacidad. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos talentos quieres que Dios te dé? ¿1, 2 o 5 talentos? Porque Dios te va a dar de acuerdo a tu capacidad. No te puede dar más de lo que sea tu capacidad, porque los vas a despilfarrar, no vas a saber qué hacer, lo vas a enterrar. Mientras que los buenos siervos, los que tenían más capacidad, estamos hablando de los José, de los Daniel, los David, los Samuel, que usaron bien sus dones, sus talentos, sus capacidades, explotándolo al máximo, poniéndolo al servicio de los demás, ¿verdad? Llegaron a ser hombres muy ricos, muy sabios, inteligentes, audaces en su tiempo. Hoy en día hay personas, hombres muy ricos, como Mark Zuckerberg. ¿Alguien conoce a Mark Zuckerberg? ¿Alguien ha escuchado de Elon? ¿Lo han escuchado? ¿Él qué hace? Es el dueño de Tesla, ¿no? ¿Han escuchado de Bill Gates? Es un Bill Gates. Entonces, déjeme decirte que de alguna manera hubieron gente que fueron grandes influencers. Estamos hablando de José, estamos hablando de Daniel, que en su momento impactaron con su vida, su tiempo. Dios quiere levantar en esta generación a hombres que también impacten a los de su generación. Pero es necesario ser obedientes a la palabra de Dios y trabajar los dones. Es necesario no platicar mientras está el culto. Si ven a alguien platicando, llámenle la atención, sepárenlos. Vamos a el cuarto y último principio de mayordomía, y es el de la recompensa. Si hay alguien en el teclado, puede pasar. Mateo 25:20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos más, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, te he generado 5 talentos sobre lo que tú me diste. Siguiente versículo. Y su señor le dijo, ¿qué le dijo su señor? Bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, entra. O sea, quiere decir que ser un buen mayordomo tiene una recompensa, tiene un regalo. Así que vale la pena invertir bien
nuestros recursos, invertir bien nuestro tiempo. El estar aquí es una muy buena inversión. Dios puede cambiar tu futuro. Dios puede cambiar el concepto que tú tienes de Él. Dios puede cambiarte de posición y de lugar. Jabes era un hombre que nació en una circunstancia que por nacer en esa circunstancia afectó su vida. Porque su madre, cuando estaba a punto de dar a luz, lo dio con dolor. Y por eso le puso Jabes, que significa que nace con dolor. De tal manera que eso marcó su vida. De tal manera que eso no le impedía alcanzar el éxito, alcanzar la posición. Y luchaba, y luchaba, y se esforzaba, y se esforzaba. Pero había algo que le estaba impidiendo poder alcanzar los sueños, los anhelos, poder vivir de manera diferente. Su pasado era una carga muy pesada. Él no lo decidió, no decidió la familia, no decidió nacer en esa circunstancia. No estaba en sus manos, no estaba en sus planes, pero sucedió. Y durante mucho tiempo Jabes cargó con ese pesar, con esa carga que le fue impuesta al momento de nacer y que le marcó toda su vida. Pero escuchó hablar de Dios. ¿Cuántos han escuchado hablar de Dios? De un Dios poderoso, de un Dios que tiene el poder de cambiar tu destino. Dios no puede cambiar tu historia, pero puede cambiar tu destino. ¿Cuántos dicen amén? Tu historia ya es cosa del pasado, pero tu destino es tu futuro. Y Dios tiene para cada uno de ustedes un futuro glorioso, un destino glorioso, algo que va a impactar tu vida, que va a impactar la vida de tu familia, que puede transformar esta sociedad. Pero ¿cuántos creen a la palabra de Dios? ¿Cuántos creen al llamado de Dios? ¿Cuántos creen que Dios está vivo y que las promesas que Él tiene para sus hijos están vigentes? Están vigentes, están vivas, están buscando a una persona que le crea. Está pensando una persona que crea la palabra de Dios. Dice: mi palabra no volverá vacía, sino que será prosperada para quien fue enviada. Y esta palabra era para ti, porque esta invitación de este sábado se hizo a muchas personas, y muchos no pudieron llegar por causa de la lluvia, porque se podían mojar, porque se podían enfermar. Mas sin embargo, tú estás aquí esta noche. Tú estás aquí esta noche. Y esta palabra es para ti. Esta palabra era para ti. Atesórala, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Aquí hay un emisor y hay una persona que está recibiendo esta palabra y la está creyendo. Y la va a perseguir todos los días de su vida hasta que cumpla con el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es bendecirte. El propósito de Dios es que su palabra que Él te ha dado se cumpla. Y te va a perseguir, no importa.
a dónde te vayas. No importa como Jonás que tomes un barco contrario, la palabra de Dios te va a perseguir para que tú cumplas con tu propósito. Aunque tú no quieras, aunque tengamos que terminar en la panza del pez, porque el propósito de Dios es mayor que nuestros intereses. Cuando el interés de Dios es que quiere bendecirte, quiere prosperarte, quiere que seas una mujer de bien, un hombre de bien. Quiere que abras los ojos, que no te fijes en un filisteo, una filistea. Dios tiene para ti a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, para que juntos cumplan con su propósito. Pero ¿cuántos lo desean? ¿Cuántos esperan pacientemente en Jehová a que las promesas de Dios lleguen a su vida? Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Dios está buscando a hombres, a jóvenes, a jovencitas que se paren firme y que sigan, que obedezcan a la palabra de Dios y que no sigan las corrientes de este mundo. Las corrientes de este mundo son como torrentes caudalosos. Nosotros vamos a contracorriente, pero vamos tomados de la mano del Señor. No vamos solo. El Señor va con nosotros. Y vamos a generar cambios. Cuando los demás vean que tienes un matrimonio ejemplar, que tienes un trabajo ejemplar, que eres una persona ejemplar, van a desear tener lo que tú tienes. Y vendrán a ti y te pedirán consejo. Querrán ser tus amigos. Querrán ser tus amigos. ¿Lo estás entendiendo? Aquellos que te despreciaban, ahora vendrán a ti y alabarán al Señor. Y tú abrirás tu boca y dirás: el Señor ha sido bueno conmigo. El Señor ha sido bueno conmigo, porque a pesar de mi circunstancia, a pesar de lo que he vivido, Él ha sido bueno. Jabes, en los momentos más difíciles, dice la Escritura, que clamó al Señor. Le dijo: si tú me bendijeras, si tú ensancharas mi tierra, yo voy a exaltar tu nombre. Yo voy a testificar que eres un Dios bueno. ¿Y sabes qué? Dios escuchó la oración de Jabes y le concedió lo que Jabes le estaba pidiendo. De tal manera que Jabes fue más ilustre, dice la Escritura, que todos sus hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque él creyó en el Señor. Él clamó al Señor. Mientras que sus hermanos no confiaron en el Señor, no clamaron a Dios y se quedaron estancados. Mientras que Jabes salió de esa situación. Pónganse de pie. Si Dios ha hecho contigo algo en estos días, pasa al frente y dale gracias al Señor. Si tienes alguna petición en especial, este es el tiempo que hizo el Señor para que juntos alabemos al Señor. Porque el Señor habita en medio de las alabanzas y en medio de los que le alaban. Me hizo uno
Vamos, cierren sus ojos, no se distraigan. Deleítate de la presencia de tu Señor.